Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, en una nueva entrega de este tributo que nos acerca Cecilia Levitt. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, Alex. Buenas tardes. Bueno, de nuevo acompañándote en este programa que acercas a los oyentes de Radio Sefarad para conocer historias de diferentes personas que vivieron la Shoah y que con ellas se van construyendo estos programas con los que haces un tributo a todas ellas para no olvidar. En este caso nos acordamos de la figura de Charlotte Knobloch. Así es, Alex. Vamos a ir a Alemania. En los inicios, esta persecución, este antisemitismo salvaje, vamos a decir, con una cantidad de leyes y prohibiciones que son muy importantes siempre tener presente y siempre recordar. En el caso de Charlotte, ella nace en Múnich en 1932, en el seno de una familia de abogados judíos acomodados. Y ella es hija de su padre, ¿no? Es un abogado y llega a ser senador en Baviera. El padre se llamaba Fritz Neuland. Ahora su madre, Margaret, era cristiana, pero se va a convertir al judaísmo al casarse con el señor Neuland. El señor Fritz Neuland era hijo de un comerciante llamado Salomón, su madre Albertine, y va a estudiar en la Universidad Ludwig en Múnich hasta 1912. Estos son los primeros judíos, vamos a decir, alemanes que se integran a la sociedad alemana con pleno derecho gracias a la emancipación de los judíos en Alemania. Finales de 1800 ya Moisés Mendelssohn abre este camino para que esto suceda. Entonces, el padre de Charlotte aprueba el primer examen estatal de Derecho, recibe numerosos premios, luego ya le toca el servicio militar, va a luchar en la Primera Guerra Mundial y en 1919 ya tiene lugar un segundo examen y aquí se convierte en senador de Baviera. Este primer matrimonio de Margaret Fritz, que se había convertido al judaísmo, va a tener una hija, que es nuestro personaje, en 1932, que se llama Charlotte. Ahora, con las leyes raciales de Nuremberg de 1935, una de las leyes se llama la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor de los Alemanes, porque atención, según los nazis, los judíos no eran arios, pensaban que los judíos pertenecían a una raza aparte, que era inferior a todas las demás, y por tanto los nazis creían que la presencia de los judíos en Alemania amenazaba al pueblo alemán y que tenían que separar a los judíos de los demás alemanes para proteger y fortalecer a Alemania. Las leyes de Nuremberg fueron un paso muy importante para alcanzar esta meta. Entonces, estos matrimonios mixtos, vamos a decir, se van a prohibir con esta ley. O sea, se prohíben matrimonios entre judíos y arios. Pero si te habías casado antes, lo que iba a suceder ahora era una presión muy grande para que se separe este matrimonio. Con lo cual, la madre de Charlotte, Margaret Neuland, va a abandonar a la familia. ¿Por qué? Porque no va a poder resistir la presión de la Gestapo y de la policía nazi. Ahora, también existe otra versión que indica que el matrimonio fracasó y se produce el divorcio cuando Charlotte tiene apenas 4 años. Y esto es en 1936, inmediatamente después de las leyes de Nuremberg. Con lo cual, Fritz Neuland va a obtener la custodia exclusiva de la niña, de Charlotte, y va a ser la abuela, Albertine, es decir, la madre del padre, quien se va a hacer cargo del cuidado, maternal, ¿no?, de la niña de 4 años. Como digo, Fritz, el padre, es un prestigioso abogado que dirige un conocido bufete de abogados en Múnich. La noche del 9 al 10 de noviembre del 38,
el régimen nazi va a coordinar una oleada de violencia antisemita en la Alemania nazi, la cual se conoce como la Kristallnacht o la Noche de los Cristales Rotos. Este ataque recibe este nombre, bueno, debido a los vidrios hechos añicos que van a cubrir las calles después de la violencia. Se suponía que esta violencia parecería como, bueno, un estallido espontáneo, ¿no?, de ira contra los judíos, pero no era así. De hecho, los líderes nazis la coordinaron muy activamente con el apoyo de Adolf Hitler. En esta noche, del 9 de noviembre al 10, ordenaron a los miembros de los grupos paramilitares del partido nazi, las SS, las SA, las juventudes hitlerianas, que atacaran a las comunidades judías. Y en esa noche, digamos que grupos organizados de nazis van a causar estragos, ¿no?, en la vida de los judíos de la Alemania nazi. Incendiaron cientos de sinagogas, destrozan tiendas de judíos, rompen los escaparates, causan daños a cementerios, ¿no?, y inclusive a las casas de los judíos. Los dirigentes nazis le dijeron a la policía y a las brigadas de bomberos que ignoraran estos ataques. Por ejemplo, las fuerzas de policía no protegieron a los judíos ni a sus propiedades. Y, por ejemplo, los bomberos no apagaron los incendios de las sinagogas. Cientos de judíos van a morir durante la Kristallnacht, ¿no?, y también como consecuencia de esta. Y a la mañana siguiente, el régimen nazi ordena a la policía que arrestara a 30.000 judíos alemanes. Estos hombres judíos no habían cometido ningún delito. La policía los arrestó simplemente por ser judíos y van a ser enviados a campos de concentración como el de Dachau y el de Buchenwald en Alemania. Estos arrestos, bueno, aterran, ¿no?, a las familias y a las comunidades judías. Las autoridades nazis liberaron a algunos de estos hombres en casos de que, bueno, estas familias pudieran demostrar que se iban a ir de Alemania, pero otras van a morir en estos campos. El padre de Charlotte, Fritz, va a ser arrestado y llevado al campo de Dachau. Y cuando el padre de Charlotte es arrestado, la antigua ama de llaves de la familia Neuland, del padre, ¿no?, va a salvar la vida de Charlotte, la va a tomar en sus brazos y la va a llevar a su propia familia en Franconia. Charlotte fue testigo de este pogrom. El arresto en 1938 del papá de Charlotte va a ser levantado gracias a la intersección o a la intervención de un ex cliente agradecido. Pero tras la prohibición definitiva de ejercer como abogado judío a finales del 38, el llamado Viejo Reich va a permitir admitir a un total de 172 asesores jurídicos a los que todavía se les permitía representar a clientes judíos. Y el padre de Charlotte, es decir, Fritz, va a ser uno de ellos. En julio del 42, la abuela de Charlotte, Albertine, quien la crió, va a ser deportada al campo de Theresienstadt, donde va a morir de hambre y de privaciones en 1944. Ya en el 41 comienzan en Alemania las primeras deportaciones desde Múnich a los campos de concentración. Y entonces ahí Fritz decide llevar a su hija a la casa de Krenstia Hummel, que era una campesina profundamente católica, y esta campesina va a fingir que Charlotte es su hija ilegítima. Y gracias a esto, Charlotte va a sobrevivir a la Shoah. El padre, a partir de febrero del 43, ya va a ser obligado a realizar trabajos forzados en una fábrica de armamento de baterías. Fritz va a sufrir una enfermedad ocular mientras realizaba trabajos de estaño, ¿no?, con estaño.
pero va a ser uno de los pocos judíos que van a sobrevivir en esta situación en el llamado Antiguo Reich. Cuando acaba la guerra, Fritz va a recuperar a su hija Charlotte y va a ser readmitido en el Colegio de Abogados, y en 1947, apenas 2 años que acabara la guerra, se va a casar con una señora, con una viuda, Edith Hermann, y ahí va a iniciar o va a cofundar o a reconstruir la comunidad judía en Múnich, que se va a fundar nuevamente en julio del 45. Va a permanecer Fritz, el padre de Charlotte, en este cargo hasta 1969. Y del 52 al 63 fue miembro del Senado de Baviera, sirviendo en la Comisión Especial de Código Municipal y en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales. Estos logros le van a valer una gran reputación social. Y por iniciativa propia del padre de Charlotte, en 1969 se va a levantar una piedra conmemorativa de la antigua sinagoga principal de Múnich en la calle Herzog-Max-Straße. Cuando la comunidad judía de Múnich vuelve a crecer después de la era nazi, sobre todo como resultado de la inmigración que venía de Europa del Este, bajo el mandato de Fritz, se va a crear la base jurídica para el autogobierno de esta comunidad, asegurando así su existencia a largo plazo. Charlotte regresa a Múnich en 1945 con 13 años y ya en el 51, muy jovencita, se va a casar con Samuel Knobloch, va a formar una familia, va a tener 3 hijos, más tarde 7 nietos. Y desde 1985 Charlotte va a seguir los pasos de su padre y se va a convertir en la presidenta de la comunidad judía de Múnich y de la Alta Baviera. Y desde el 2006 al 2010 va a ser también presidenta del Consejo Central de los Judíos de Alemania. Ella va a dar muchas entrevistas a lo largo de su vida, pero siempre va a introducir como al espectador este pasado personal lleno de temores, de discriminación y de pérdida. Pero a pesar de todas sus experiencias negativas, se va a convertir en una de las personalidades más destacadas de la vida judía en el mundo de habla alemana, porque ella va a dedicar toda su vida a la lucha por la paz, por la igualdad y por la democracia. Hoy tiene 93 años. Charlotte sigue compartiendo su historia. Quiero decirles que el año pasado, 2024, durante una visita a la UNESCO, va a responder en una entrevista muy interesante algunas preguntas sobre su misión, ¿no? La misión de toda la vida de educar sobre el Holocausto. Y yo tomé 2-3 cositas importantes. La primera, Charlotte dice que le preocupa que las atrocidades de aquella era, ¿no?, de la persecución nazi, puedan caer en el olvido, especialmente en un contexto de creciente antisemitismo y de crecientes discursos de odio como el que estamos viendo actualmente. Por otro lado, ella va a decir que el conocimiento del pasado, ¿no?, conocer, saber, siempre es como nuestro cortafuegos contra una historia que siempre está lista para volver si no logramos evitarlo. Por otro lado, ella a los jóvenes le da un mensaje. Ella tiene todo un proyecto que voy a describir brevemente, que se llama Embajadores de la Memoria. Ella dice: los jóvenes de hoy son la última generación que puede conocer en persona a los sobrevivientes de la Shoah y que deben darse cuenta de la responsabilidad que tienen, ¿no? Cuando tengan hijos o cuando tengan nietos, van a poder transmitir lo que han visto, lo que han aprendido. Pero para poder hacerlo necesitan tener acceso, ¿no?, a una educación adecuada. Quiero contar la iniciativa que de verdad estuve toda la semana indagando. Ella
va a crear, ¿no? Decide inmortalizar la noche de los cristales rotos, porque ella dice que a lo largo de su vida ella recuerda ese pogromo con apenas 5 años como si fuera hoy, el ruido de los vidrios, las sinagogas incendiadas, con lo cual decide inmortalizar esta historia en una experiencia de realidad virtual para que las generaciones futuras puedan, bueno, saber de esto, incluso cuando ella ya no esté. Se va a asociar a la conferencia Claims, a la Fundación Shoah de Washington, a Meta, a la UNESCO y al Congreso Judío Mundial para crear este proyecto que se llama Inside Kristallnacht, que les coloco el enlace, que lo pueden encontrar en la página de la UNESCO. Es una experiencia inmersiva de realidad mixta sobre los sucesos del 9 y 10 de noviembre del 38, un poco guía, ¿no?, al espectador, al usuario, a través de reconstrucciones interactivas de espacios como sinagogas, que fueron destruidas, fotos de archivos, secuencias de video, grabaciones de audio auténticas. Todo esto está al servicio, bueno, de brindar a los usuarios una comprensión más profunda, ¿no?, de lo que sucedió antes, durante y después de la noche de los cristales rotos. Y cómo, bueno, esta experiencia va a dar forma, ¿no?, a la vida o al viaje de su vida, ¿no?, de Charlotte. Voy a cerrar este tributo y pienso en algunas, como quiero detenerme, ¿no? Primero en el padre de Charlotte, este senador, que esto habla de la integración de los judíos en Alemania, que amaban a Alemania, se sentían patriotas, y todo esto sucede gracias a la emancipación de los judíos, pero que un poco mi reflexión es que es una emancipación que en definitiva fracasa, porque el odio al judío siguió existiendo. Y obviamente que la ideología antisemita nazi la va a llevar al extremo, ¿no? La va a llevar a este genocidio sin precedente, como digo yo, sistemático y singular. El trabajo también de Fritz y de Charlotte para reconstruir la comunidad judía de Múnich. Esto sinceramente me impactó, ¿no? Que acaba la guerra y con toda su fuerza, con lo que les queda, ¿no?, con tanta pérdida y dolor, emprender esto, ¿no? Es como decir, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos los judíos y aquí están nuestras tradiciones y aquí está nuestra casa de culto. Eso me impactó. Y con esto, bueno, me despido y solo deciros cuánto trabajo tenemos por delante, sobre todo frente a la realidad que nos toca vivir. Y con esto me despido. Pues gracias, como siempre, Cecilia, por acercarnos esta historia, en este caso la de Charlotte Knobloch, y también les invitamos a participar de esa experiencia inmersiva que nos comentabas, Inside Kristallnacht, en esa web que dejamos enlazada en el texto que nos facilita Cecilia para este tributo. Les invitamos también a visitar y a escuchar otros aquí en Radio Sefarad y les esperamos en la próxima edición. Hasta entonces, Cecilia. Muchas gracias.